Un viaje de regreso a casa después de 8 años. La noche en que apareció esa sombra. Esto pasó hace un par de semanas. Era mi primer regreso a mi pueblo natal después de 8 años trabajando en la ciudad. Mi madre había fallecido hace años y decidí que era hora de lidiar con esa pérdida. Volver a la casa de mi abuela me parecía un reto, pero también un alivio. La casa estaba llena de recuerdos. Recordaba cada rincón, los paseos por las calles de piedra y el olor del campo. Pensé que encontraría consuelo, pero algo en el aire se sentía raro. La casa estaba cerrada desde hacía mucho tiempo. Al abrir la puerta, el polvo se levantó en el aire y el silencio era abrumador. Cerré la puerta detrás de mí y me preparé para pasar la primera noche. Me costó mucho dormir. Estaba dando vueltas en la cama, tratando de asimilar todo, cuando escuché un crujido. Eran las tablas del piso. Me desperté de golpe. Miré hacia la puerta, convencido de que no había nadie más en la casa, pero sentí que alguien me estaba observando. Sintiéndome tonto, me levanté y fui a la ventana. Miré hacia afuera, pero no vi nada. Pensé que tal vez era mi mente que me jugaba una mala pasada. Esa noche no volví a dormir bien. El sonido seguía resonando en mi mente. Piso crujiente, ruidos lejanos y sombras que danzaban en la oscuridad. Tal vez eran recuerdos, pensé. La segunda noche, el crujido volvió a hacerse presente. Me asomé de nuevo. Esta vez vi algo, una sombra. No estaba seguro de lo que era, y mi corazón latía rápido. Solo era un juego de luces, quería creerlo. Sin embargo, las noches pasaban y las sombras empezaron a parecer más reales. Encontré objetos de mi infancia, juguetes que creí que habían desaparecido. Eran como recuerdos de un pasado difícil de aceptar. Luego vi un diario en la mesa de mi madre, el mismo cuaderno que usaba para escribir sus pensamientos. Sentí un escalofrío al abrirlo. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre mí, pero también había cosas que no reconocía. Me sentí incómodo. No sabía si era el tiempo lo que me hacía dudar o si simplemente no estaba listo para entender. No sabía qué estaba pasando. ¿Era mi mente o había algo más en la casa? La tercera noche sucedió algo que no pude ignorar. Las sombras de la habitación parecían cobrar vida. El aire se tornó más denso y vi de nuevo la silueta. Era alta, delgada y no se movía. Solo me miraba. Estaba atrapado en un ciclo de miedo y nostalgia. Cuanto más la miraba, más frío sentía en mi pecho. Finalmente, pregunté en voz alta qué querían. La habitación se quedó en silencio. Luego, escuché un susurro helado, repetido hasta que mi pecho se congeló. Miré de nuevo, y cuando lo hice, ya no había nadie. Solo el frío y el eco de mis propios pensamientos. La casa estaba llena de sombras y recuerdos, pero en ese momento supe que la verdad permanecía oculta en cada rincón de ese lugar. Capítulo 2. El susurro del pasado. No pude volver a dormir después de lo que había ocurrido. La oscuridad de la habitación parecía más opresiva, y las sombras deleitándose en morfologías fantasmales me parecían aún más amenazadoras. La fría brisa nocturna atravesaba las rendijas de la ventana, arrastrando ecos de risas pasadas. Aquellas risas que solían ser mías, que ahora retumbaban vacías en mi mente. Al amanecer, decidí que necesitaba salir de la casa. El aire fresco del exterior debía ayudarme a aclarar las ideas, así que me vestí rápido y salí. Los campos estaban tranquilos, pero en cada crujido de la hierba bajo mis pies sentía que algo me acechaba. Caminé hacia el bosque que limitaba con el pueblo, un lugar donde solía jugar de niño. Cuando llegué a la entrada del bosque, un escalofrío recorrió mi espalda. Recordaba cada árbol, cada sendero, pero había algo diferente en el ambiente. Me costaba creer que un lugar que me llenaba de alegría ahora me invadía con un miedo palpable. Mientras me adentraba, la brisa se detuvo. Todo estaba en silencio. Entonces, escuché un susurro, un murmullo que parecía venir de lo profundo del bosque. No sabía si debía seguir adelante, pero sentía que tenía que descubrirlo. El susurro creció, y con él la sensación de que había algo grande en juego.
Cada paso que daba resonaba como un eco de mi pasado, y la inquietud aumentaba. A medida que me internaba más, vi un claro. En el centro había un árbol que siempre había sido mi refugio. Me acerqué, y al tocar el tronco, una imagen fugaz cruzó mi mente. Mi madre. La vi sonriendo, su voz susurrando algo que no podía entender. Me quedé paralizado. En ese momento, el murmullo se convirtió en un grito, como si una fuerza invisible intentara atravesar la barrera del tiempo. Me cubrí los oídos y entonces, de repente, todo se detuvo. Volví sobre mis pasos, el corazón latiendo frenético en mi pecho. Aquella sombra en la casa, el susurro en el bosque, parecía que ambos estaban conectados. Corrí de regreso y al llegar noté que algo había cambiado. La puerta de la casa estaba abierta. Me asomé por la entrada, inseguro. No recordaba haberla dejado así. Tenía la sensación de que alguien había estado dentro mientras yo estaba fuera. El susurro resonaba en mi mente, pero no era solo un eco, era un llamado. Me adentré de nuevo en la casa. La sombra que me había atormentado en las noches anteriores parecía estar esperándome. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de vida. Nada, tan solo el silencio, con la adición de mis pasos. Al llegar a la sala, vi que el diario de mi madre estaba abierto sobre la mesa. Las páginas se movían lentamente, como si una brisa las estuviera hojeando. Me acerqué con cautela. Mi respiración se volvía más agitada. Cuando volví a mirar, ahí estaba de nuevo la sombra, esta vez más definida. La figura alta y delgada estaba justo en la esquina de la habitación, observándome. Mi corazón golpeaba con fuerza. No solo era miedo, era el conocimiento de que, por fin, iba a enfrentar lo que había estado oculto. Respiré hondo y con una voz temblorosa le pregunté de nuevo, ¿qué quieres de mí? El aire se volvió gélido. Y en ese instante supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Capítulo 3. La revelación. El silencio se hizo aún más profundo después de mi pregunta. La sombra no se movió, pero podía sentir su presencia aplastante, como si me observara con unos ojos invisibles que desnudaban cada secreto profundo de mi alma. Era un instante eterno, y el tiempo parecía haber dejado de avanzar. Entonces, lentamente, la figura se inclinó hacia adelante, como si estuviera decidiendo si debía responderme o no. Tuvo que ser así, resonó una voz profunda y quebrada. Era un sonido que no venía solo de sus labios, sino que parecía brotar directamente del aire, llenando la habitación con un eco familiar. En ese momento retrocedí, el terror me invadió. Esa voz, aunque distorsionada, se asemejaba a la de mi madre. ¿Quién eres tú?, logré balbucear. Cada palabra me costaba más que la anterior. No sabía si deseaba escuchar la respuesta o no. Soy parte de lo que perdiste, dijo la sombra. Sus palabras eran un hilo que se enredaba en mi mente. Viniste aquí buscando respuestas, pero las respuestas no son lo que piensas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Lo que había pasado tantas veces por mi mente ahora parecía tangible, como una ironía cruel. Había pasado años intentando olvidar el pasado, y ahora ese mismo pasado se materializaba ante mí. ¿Qué quieres decir? La incertidumbre crecía. Temía que me revelara cosas que no quería saber. Todo ha sido un ciclo, una repetición de errores. Lo que sucedió, la noche en que todo cambió, es más profundo de lo que crees. La sombra se movió un poco más cerca. Su forma comenzaba a desdibujarse, como si las sombras intentaran engullirla. Tu madre hizo un pacto que tuvo consecuencias. El aire se volvía más denso, casi como si el tiempo se detuviera otra vez.
Recordé fragmentos, la noche en que mi madre había desaparecido, la extraña conversación que había tenido con ella antes de su partida. Algo oscuro había tenido lugar, pero nunca supe exactamente qué. ¿Qué pacto?, pregunté, sin poder contener mi curiosidad. Si había alguna clave para liberar ese nudo que me ataba al pasado, tenía que escucharla. Un intercambio. Ella te protegió a costa de su esencia, una promesa de sacrificio. La sombra pareció crecer en tamaño, su figura estaba ahora casi detallada. El dolor que sientes, la sombra que te sigue, todo proviene de esa decisión. Pero, ¿por qué? El nudo en mi estómago se apretaba más. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no volví a verla? Por amor, por ti. A veces, las decisiones más difíciles son las que se toman para preservar lo que amamos. La sombra pareció desvanecerse un poco. La presión en la habitación aumentaba, casi ahogándome. Pero no solo te ha hecho un daño. Hay algo más, algo que sigue pegado a ti. Antes de que pudiera preguntar más, la figura de la sombra se desvaneció de golpe. La luz se apagó y la casa quedó en penumbra absoluta. Los murmullos del pasado resonaban en mi mente, la conexión con mi madre, el sacrificio y esa advertencia de que algo más estaba en juego. Desesperado, busqué la manera de encender alguna luz. Entonces escuché un ruido proveniente del sótano. Era un llamado, un nuevo eco que desafiante competía con las palabras de la sombra. Sin pensarlo 2 veces, decidí bajar. Tenía que enfrentar lo que me estaba esperando. A medida que descendía, el aire se volvía helado. La última advertencia de la sombra resonaba en mi mente. Algo más está pegado a ti. Lo que esperaba al final de esas escaleras podría ser la respuesta a todas mis preguntas, o quizás el comienzo de un nuevo tormento. Capítulo 4. La caída. El primer paso en la escalera crujió bajo mi peso, y una oleada de frío me recorrió. La oscuridad me rodeaba. Al principio parecía que iba a tragármelo por completo. La única luz provenía de un minúsculo rayo que se colaba por la rendija de una puerta, al final del pasillo. Mis manos temblaban mientras me aferraba a la barandilla y descendía más. Quería dar marcha atrás, pero el impulso de descubrir la verdad era más fuerte que mi miedo. El sótano olía a humedad, a abandono. Una sensación de desasosiego me invadía. ¿Qué podía encontrar allí que no hubiera visto ya? Pero, en el fondo, sabía que esto era diferente. Aquellas palabras de la sombra aún retumbaban en mi cabeza. Algo más está pegado a ti. Al llegar al suelo, me detuve. Mi corazón latía con rapidez. Miré a mi alrededor. Los muebles cubiertos de polvo parecían figuras fantasmales que aguardaban ser despertadas. Y entonces lo escuché de nuevo, un leve murmullo, como un susurro que me guiaba hacia la puerta entreabierta al fondo. Dudé un instante, pero la curiosidad venció al terror. Caminé lentamente hacia ella, cada paso resonando como un golpe en el silencio. La puerta se abrió al tacto. Detrás de ella había un pequeño cuarto casi vacío, salvo por una mesa y un viejo cuadro en la pared. Me acerqué con cautela. Al mirar el cuadro, un escalofrío me recorrió la espalda. Era una pintura de mi madre, sonriendo, pero lo perturbador era que alrededor de ella había sombras, contornos que parecían dibujar rostros distorsionados, feos. La expresión de mi madre era de alegría, pero sus ojos reflejaban un profundo dolor, como si conociera un secreto oscuro. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Nada?, murmuré, aunque sabía que ella no podía responderme. Mis manos temblaban al tocar el marco. Un escalofrío me recorrió de nuevo. En ese momento noté algo a los pies de la pintura. Era un pequeño diario, cubierto de polvo. Sin pensarlo, lo recogí. Abrí las páginas amarillentas y comencé a leer.
La noche en que tomé la decisión fue la más difícil de mi vida. Mi corazón se detuvo. Lo que tenía delante era un testimonio de su lucha. Cada línea parecía una súplica, cada palabra una confesión. Hablaba de un poder antiguo, de las consecuencias de haber deseado protegerme a toda costa. Mientras leía, el aire se tornaba más pesado. El diario estaba lleno de detalles sobre el pacto, cosas que no debería haber sabido. De repente, el murmullo volvió a sonar, esta vez más fuerte. Miré a mi alrededor, y el miedo se apoderó de mí. No estaba solo en el sótano. La puerta que había dejado entreabierta comenzó a cerrarse lentamente. Un grito ahogado salió de mi garganta, pero en ese momento el ambiente cambió por completo. Podía sentir una presencia detrás de mí. El aliento helado me acarició el cuello. Me volví rápidamente y allí estaba, una sombra más definida, como un espectro humano al que le faltaban rasgos. No podía ver su cara, pero su energía vibraba en el aire, como si la oscuridad quisiera consumir todo rayo de tensión en el ambiente. «Has llegado hasta aquí», dijo con una voz que sonaba como 1000 ecos entrelazados llenando mis oídos. «Es hora de que pagues el precio». Mi corazón se detuvo, el pánico me envolvió y el diario me resbaló de las manos. En mi mente una pregunta giraba sin parar. ¿Qué precio debía pagar? La sombra se movió más cerca y su presencia se hizo abrumadora. Todo en mi interior me decía que debía escapar, pero mis pies parecían clavados en el suelo. La oscuridad se acercaba, y en ese instante supe que había cruzado un límite que no podía volver atrás. Capítulo 5. El precio. La sombra se acercaba, un frío helado que atravesaba mis huesos. Su voz reverberaba en mi mente como un eco interminable. «Es hora de que pagues el precio». ¿Pero qué precio? Una oleada de adrenalina me recorrió al darme cuenta de que ya no podía quedarme quieto. Si no me movía, terminaría atrapado en su abrazo gélido. Con un movimiento brusco, di un paso atrás y luego otro. La presión en mi pecho me asfixiaba, pero sabía que debía encontrar una salida. La puerta todavía estaba a medio cerrar. Un pequeño resquicio de luz iluminaba el camino. Sin pensar, corrí hacia ella. La sombra parecía vacilar, como si no esperara mi reacción. Al llegar a la puerta, empujé con todas mis fuerzas y la abrí de par en par, dejando atrás ese cuarto aterrador. Salté hacia el pasillo y me di la vuelta, preparándome para enfrentar a la criatura. Pero cuando miré, la sombra se había desvanecido. Como si nunca hubiera estado allí. La oscuridad seguía envolviendo el sótano, pero ya no sentía su presión. Solo quedaba un silencio que me crispaba. Aún con las palpitaciones descontroladas, volví la vista al diario que había dejado caer. Me agaché para recogerlo y, mientras lo hacía, noté que había más páginas sueltas. Las palabras escritas se agolpaban ante mí, y de repente un nombre me saltó a la vista. El Pacto de los Cuatro. No comprendía del todo, pero algo me decía que mis descubrimientos estaban entrelazados con esa sombra. Comencé a leer frenéticamente, comprendiendo que mi madre había estado involucrada en algo más grande, un antiguo ritual para proteger a su familia. La risa de mi madre en la pintura ahora parecía un manto que ocultaba un gran secreto. «Se debe entregar la esencia», leí en una de las hojas. El frío me recorrió de nuevo. La esencia, ¿qué era eso? Mientras pensaba en esto, el diario tembló en mis manos. Algo quería salir, un fragmento de una historia que nunca se había contado. Mis pensamientos eran interrumpidos por un sonido detrás de mí, un suave crujido, como si alguien caminara a mis espaldas. Me di la vuelta bruscamente. Estaba ahí de nuevo, la sombra, esta vez más definida. Algo en su forma parecía menos etéreo, más tangible. Su energía, antes distante, ahora parecía palpitar frente a mí. Las palabras
Pagar el precio resonaban cada vez más fuerte. La sombra se aproximó, y mis recuerdos de todo lo que había aprendido en el último año comenzaron a fluir. El tiempo estaba en mi contra. En un intento por ganarme un momento más, le grité: «¿Qué quieres de mí?». Era un acto de desesperación, una súplica. «Lo que me pertenece», respondía, su voz atravesando mi mente como puñales. «Has crecido con la carga, pero ahora es el momento de liberarte». «Liberarme», repetí, confundido. Pero justo cuando iba a hacerle otra pregunta, sentí que la sombra se expandía, engulléndome. La luz del pasillo desapareció y el frío se volvió abrumador. Cuanto más me acercaba a la sombra, más fragmentos de dolor sentía acompañando la oscura energía. Esa noción de que estaba vinculado a ella, de alguna manera. Todo comenzó a darme vueltas, la realidad se rompía en 1000 pedazos, y en un instante comprendí que quizás todo este tiempo había estado corriendo de mí mismo. Me di cuenta de que no solo venía por lo que le pertenecía, venía por lo que yo no podía soltar. Y en ese instante de revelación, todo se volvió negro. Fue entonces cuando sentí, más que vi, a la sombra extendiendo una mano hacia mí. Elige, es hora de enfrentar tu destino. Capítulo 6. La elección. El silencio era ensordecedor. No podía darme cuenta si habían pasado segundos o minutos desde que caí en la oscuridad. La sombra seguía ahí, a mi lado, y el frío era profundo, como si estuviera sumergido en hielo. La mano que se extendía hacia mí parecía latiendo, como si tuviera vida propia. Un sudor frío me recorrió la espalda. «¿Qué significa esto?», pregunté, aunque mi voz temblaba y salió como un susurro. La sombra no respondió de inmediato, y en su ausencia, el miedo se convirtió en un grito en mi mente. Su forma se definió aún más, ilustrando una cara que evocaba tanto terror como familiaridad. Quería creer que podía discernir algún rasgo, algo que conectara la sombra con mi vida. «¿Eres tú?», balbucé. «¿Eres parte de mí?». «Todo esto es parte de ti», dijo la sombra, y su voz era un remolino de ecos. «Has mantenido ocultos secretos. Cada rincón de tu alma tiene algo que entregar». Con un gesto, me hizo mirar más allá, hacia un mundo de recuerdos distorsionados que se formaron a mi alrededor, un torrente de imágenes que afluían y se desvanecían. Vi mis años de infancia, momentos de felicidad y dolor. Mi madre, su risa, el rincón de la casa donde solía refugiarme. Recuerdos que, aunque bellos, estaban manchados por un aire de tristeza. Las risas se desvanecieron, reemplazadas por susurros de advertencia. «Tienes dos caminos, seguir huyendo o enfrentarte a tu verdad», insistió la sombra. «A través de la esencia podrás encontrar la libertad. Pero, ¿estás dispuesto a enfrentar lo que debes entregar?». Lo pensé. Me encontré en una encrucijada. Años de miedo, de descubrir quién era y de la historia de mi familia pesaban sobre mis hombros. Pero nunca había querido enfrentar lo que realmente significaba ser parte de aquello. «¿Qué es la esencia?», pregunté, buscando una respuesta que me dé claridad. «Tu pasado no es solo un recuerdo, es un lastre, pero también tu fuerza. Lo que entregues te liberará, pero cada elección tiene un precio». La sombra se acercó, su fría presencia envolviéndome con fuerza. «Elige». El momento se sentía interminable, como si el tiempo se hubiera congelado. Sabía que, si decidía enfrentar mis miedos, tendría que despojarme de algo valioso. Sentí un nudo en mi garganta. El recuerdo de mi madre me atormentaba. Era como si me echara la culpa de obligaciones pasadas. Con un grito de desesperación pregunté: «¿Y si no quiero, qué pasará si me rehúso a pagar el precio?». Un destello de rabia llenó su voz. «Entonces estarás atrapado para siempre en la sombra de tu pasado. Pero si eliges ser libre, nada podrá retenerte». Sin dejar de sentir mi corazón latir con fuerza,
comprendí que huir solo me llevaría a un ciclo interminable de culpa y sufrimiento. Tal vez era el momento de romper esa carga que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Respiré hondo, dejando que la bruma de la oscuridad me envolviera. Está bien, elegiré enfrentar mi verdad. La sombra sonrió, aunque no tenía rasgos definidos. Entonces, la esencia es tuya para reclamar. Pero recuerda, el precio siempre debe pagarse. Y en un instante, la visión del pasillo volvió a aparecer. La luz comenzó a hacerse más brillante, pero a mi lado, la sombra seguía ahí, lista para llevarme a donde nunca pensé que iría. Sin embargo, al mirar frente a mí, hubo un cambio en el aire, y comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Me sentí como si hubiera cruzado una puerta, pero no sabía qué me esperaba al otro lado. Un crujido resonó en la distancia. «Ellos están viniendo», susurró la sombra. «Ya no hay tiempo». Capítulo 7. El umbral. La luz a mi alrededor se intensificó, pero no era una luz cálida. Tenía una cualidad casi anticlimática, como si iluminara lo que vendría, no lo que había dejado atrás. La sombra se quedó cerca de mí, su presencia aún helada, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte. Mientras el brillo me envolvía, mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por una mezcla de anticipación y resistencia. Sentí que me empujaban hacia adelante, como si el destino estuviera decidido. «¿Qué pasará ahora?», pregunté, mis palabras entrecortadas por la ansiedad. «Cruzaremos al otro lado», respondió la sombra, su voz resonando en mi mente. «Pero la elección no termina aquí. Lo que entregues puede ser más de lo que esperas». Antes de que pudiera articular más dudas, el entorno cambió. El pasillo se desvaneció y me encontré en un lugar familiar, la casa de mi infancia. La cocina olía a galletas recién horneadas, un olor que me llenó de nostalgia y tristeza a la vez. Sin embargo, la imagen se rompía en fragmentos, en una visión de momentos que nunca sucedieron. Todo parecía un collage distorsionada. «Esto no es real», murmuré, sintiendo una abrumadora sensación de pérdida. Cada rincón era un reflejo de mi deseo más profundo y al mismo tiempo de lo que nunca podría ser. Miré a la sombra. «¿Qué es esto?» «Tus recuerdos y tus anhelos entrelazados. Solo tú decides qué deseas reclamar». Su voz sonaba distante, como si me hablara a través de un túnel. «Pero ten cuidado, cada elección tiene un precio». Respirando hondo, avancé en este espejismo de mi vida. Cada paso era más pesado que el anterior. Estaba tan cerca de aquellos momentos, pero a la vez tan lejos. Ante mí, vi una versión de mí misma, sonriendo y disfrutando de un momento simple con mi madre. Pero al mismo tiempo, la figura se desvanecía lentamente, marcada por un aire de tristeza. «Si te quedas aquí, siempre te sentirás atrapado. El pasado nunca puede ser cambiado», me dijo la sombra, acercándose. «Pero puedes liberarte de su peso». De repente, el ambiente cambió y sentí una vibración en el aire. Algo se acercaba, un ruido como de pasos. La sombra pareció tensarse. «Ellos vienen. Tienes que decidir, seguir adelante o ser parte de este eco». Las paredes comenzaron a cerrarse y la imagen de mi madre empezó a distorsionarse, como si intentaba gritarme pero no podía. «¡Espera!», grité, dándome cuenta de que el dolor también formaba parte de mi identidad. Todo lo que había perdido me había moldeado. Dejarlo ir significaba dejarla a ella también. «Debes enfrentar tu verdad», instó la sombra. «No puedes cargar con su ausencia eternamente». Mi mente se llenó de confusión. ¿Qué significa eso? ¿Acaso debía renunciar a los recuerdos que tanto atesoraba? Un frío sudor me empapaba y cada eco de los pasos resonaba más cerca.
La lucha entre rendirme y seguir adelante se intensificó. No tengo tiempo, murmuré para mí mismo, sintiendo la presión. Pero quiero liberarme. Fue entonces cuando vi la verdad en los ojos de la sombra. Había una salida. «Devuélveme lo que es mío», grité, y de pronto el brillo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La sombra a mi lado sonrió de nuevo, y esta vez había algo de alivio en su expresión. «Entonces ve y enfrenta lo que has estado escondiendo. La frontera entre el pasado y el presente está a punto de cruzarse». Y en ese instante todo se volvió negro nuevamente, pero no sentí miedo, solo anticipación. Estaba listo para enfrentar lo que vendría, incluso si eso significaba confrontar mis peores temores en la oscuridad. Algo dentro de mí comenzó a despertar. La batalla apenas comenzaba, y en el fondo sabía que tendría que luchar desde el corazón. ¿Quién sería yo al final de todo esto? La pregunta me acompañó mientras la sombra se desvanecía a mi lado. Capítulo 8. Un escollo en la sombra. El negro se desvaneció lentamente, como si una cortina se levantara para revelar un nuevo escenario. Me encontré de pie en un pasillo diferente, iluminado por una tenue luz azul. El aire estaba cargado de una energía inquietante, y mis sentidos se agudizaron. Las paredes eran irregulares, cubiertas de extrañas marcas que parecían contar historias de dolor y desasosiego. Un eco lejano retumbó en el aire, casi como un lamento, y me hizo estremecer. No sabía dónde estaba, pero la sensación de que algo venía hacia mí se hizo palpable. «¿Dónde estoy?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. No había respuesta. Solo el murmullo del viento y el susurro lejano de palabras que no podía entender. La sombra había desaparecido y la soledad apretó mi pecho. A medida que avanzaba, los ecos se volvían más nítidos, casi como si alguien me estuviera buscando. En un rincón vi un espejo cubierto de polvo. Me acerqué cautelosamente. Al mirarme, no vi solo mi reflejo, sino escenas de mi vida pasadas, discusiones, lágrimas, pero también risas y momentos de felicidad. Me di cuenta de que estos recuerdos eran como fragmentos de un rompecabezas que no podía volver a ensamblar. De repente, una risa brillante resonó en el pasillo, una risa que reconocí de inmediato. Me di la vuelta y vi una figura familiar al final del corredor. Era mi hermana, sonriendo como en aquellos días despreocupados que solíamos compartir, antes de que todo se desmoronara. «Vine a buscarte», exclamó, con su voz llena de alegría. Sin embargo, algo no se sentía bien. La imagen de mi hermana comenzó a distorsionarse frente a mí, como si un velo neblinoso se interpusiera entre nosotros. «¡No, no te vayas!», grité. El eco de mi voz se perdió en el aire vacío. La visión se desvaneció en un mar de sombras. El susurro en el aire se hizo más fuerte, ahora más parecido a un grito ensordecedor. El eco de la risa se transformó en horror, y comprendí que lo que había visto era solo una ilusión. «Esto no es real», me dije, intentando convencerme de que aún tenía algún control. De repente, una puerta apareció al final del pasillo. Estaba entreabierta y una luz dorada se filtraba a través de la rendija. El zumbido de voces resonaba en el interior. Pero cuando me acerqué, una mano fría me detuvo. Era la sombra, ahora con una presencia mucho más amenazante. «Cada paso que das te acerca a la verdad, pero la verdad puede herirte», dijo. Su tono era firme y cortante. «Si cruzas esa puerta, no habrá vuelta atrás. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que realmente eres?». Miré la puerta, entonces volví mis ojos a la sombra. «No sé qué soy sin todo esto», respondí, con la impotencia reflejada en mis palabras. «Solo sé que estoy cansado de vivir en el eco de los demás». Tuve la certeza de que el camino que tenía ante mí era el camino a la redención, pero también al dolor. Sin embargo, en el fondo, donde todo había estado en silencio, sentí una chispa de determinación. «Voy a abrirla»,
dije, sintiendo que una voz interna respondía. La sombra asintió, sus ojos destilaban una mezcla de orgullo y advertencia. Empujé la puerta con un temor palpitante, y al cruzar el umbral lo que vi me dejó sin aliento. Había un espectro de mi pasado en esa habitación, y uno que nunca había intentado encarar. Lo que había temido durante tanto tiempo me miraba de vuelta. Y justo cuando intenté discernir los contornos de esa imagen familiar, sonó un fuerte golpe, y todo se oscureció nuevamente. Pero ahora la sensación de miedo se había transformado en una inquietante excitación. La verdadera lucha apenas comenzaba. Capítulo 9. El eco del pasado. Desperté en una habitación oscura, con el corazón agitado. El golpe había resonado aún en mi cabeza como un tambor inquieto, desafiando la calma que intentaba imponerme. La luz dorada de la puerta había desaparecido, y el ambiente me envolvía en una penumbra que parecía tener peso. Mis ojos se ajustaron lentamente. A mi alrededor, figuras se deslizaban en la penumbra. Eran sombras, indistintas y familiarmente inquietantes. La habitación estaba llena de recuerdos flotantes, y aunque no podía verlos con claridad, sabía que estaban ahí, esperando que los confrontara. La idea de que me encontraba en un lugar donde mis miedos principales cobraban vida me llenó de desasosiego. ¿Estás ahí?, llamé con voz temblorosa, sin saber si alguien o algo me respondería. El eco de mis palabras se perdió y me dejó aún más solo. Entonces lo sentí. Una presencia más allá de las sombras me estaba observando. Era como si el ambiente estuviera impregnado de una historia que aún no había terminado. En la esquina de la habitación vi un destello. Me acerqué y ahí estaba, un álbum de fotografías desgastado. Al abrirlo, cada página fue como abrir una herida antigua. Mi infancia en imágenes, el día de mi graduación, una fiesta familiar, mi hermana riendo en la playa. Pero a medida que pasaba las páginas, vi las grietas en esas sonrisas. La última foto era de un viaje que nunca ocurrió. Ahora solo era un recordatorio de lo que no pude salvar. ¿Por qué tienes que recordármelo?, susurré, sintiendo el peso de cada imagen caer sobre mis hombros. Quería cerrar el álbum y olvidar, pero algo dentro de mí sabía que el verdadero desafío no era evadir esas memorias, era enfrentarlas. Con un profundo suspiro, decidí que no podía quedarme en esa habitación con el peso del pasado. Volví a mirar hacia la oscuridad, y, en medio de la penumbra, la sombra apareció de nuevo. Era más clara, más definida esta vez. Los ojos de la sombra brillaban con una intensidad apenas contenida. «Te he traído aquí para que entiendas», dijo, su voz resonando como un eco lejano. «Cada sombra que enfrentas te acerca más a la luz, pero también pone a prueba tu valentía». «Yo solo quería salir de aquí», respondí, corriendo la mano por la superficie del álbum, casi como si intentara tocar el pasado en un intento de conectarlo con mi presente. «Salir no es suficiente», replicó. «Tienes que aceptar quién eres, lo que has perdido y lo que aún puedes salvar. Solo entonces podrás avanzar». Las palabras atravesaron mi mente como rayos. Necesitaba entender mi dolor. Todo lo que había eludido, como si cada emoción que había reprimido hubiera formado una cadena que me mantenía cautivo en esta oscura habitación. «¿Y si no puedo hacerlo?», pregunté, sintiéndome vulnerable por primera vez. La sombra vaciló un momento, y en esa pausa sentí que había algo más que miedo, algo más que rechazo. «El camino es largo, pero hay esperanza. De ti depende dar el primer paso». Una nueva determinación comenzó a surgir en mí. La oscuridad que me rodeaba no sería mi prisión. Con fuerza renovada, cerré el álbum y lo dejé a un lado. «Voy a enfrentar esto», dije con más firmeza de la que sentía. En ese instante, la habitación empezó a transformarse. Las sombras se disiparon y la luz comenzó a filtrarse de nuevo. No sabía hacia dónde me llevaría,
Pero entendí que el viaje no era solo hacia adelante, también era un regreso. Y cuando la luz refulgió por completo, la visión de mi hermana apareció, no como un espectro, sino en la calidez de un abrazo triunfante. «Te estaba esperando», dijo con una sonrisa sincera. Mientras avanzaba hacia ella, una última sombra se proyectó detrás de mí. Sabía que la batalla no había terminado, pero quizás este primer paso era todo lo que bastaba. Necesitaba. La noche seguía joven, y la verdadera historia apenas comenzaba a revelarse. Capítulo final. El regreso. La luz dorada envolvió todo mi ser, y un leve murmullo de risa se entrelazó con el aire fresco. Ahora estaba de pie en un claro familiar, un lugar donde había pasado tantas tardes de infancia. Los recuerdos danzaban quedamente a mi alrededor, pero el temor que antes me llenaba fue sustituido por una extraña calma. Las sombras y susurros que me habían perseguido ya no estaban presentes. Miré alrededor, buscando respuestas en los rostros familiares, pero solo vi árboles y el cielo despejado. Sin embargo, en mi pecho, la carga se sentía más ligera. Había enfrentado mis temores y, aunque no sabía exactamente qué había dejado atrás, comprendía que era parte de la aceptación. Pero, ¿había realmente terminado todo? La sombra había advertido sobre el precio y la esencia, y la idea de que esas palabras aún pudieran resonar en mi vida me inquietó. Decidí regresar a la casa de mi abuela, una última visita para cerrar el ciclo. Caminé por esos pasillos que una vez me habían aterrado, sintiendo que cada paso era un retorno a mi vida. Abrí la puerta e ingresé. Todo estaba en su lugar, el diario de mi madre sobre la mesa, esperando a ser cerrado. Al acercarme, su sensación familiar no me asustó. Miré a su alrededor, y en aquel instante comprendí que la sombra había sido parte de mí todo este tiempo. No solo un temor, sino también el eco de todo lo que había amado. Las páginas del diario estaban en blanco. Un escalofrío me recorrió. Cada cosa que había leído estaba en mi mente, pero era como si se me hubiese permitido escribir mi propia versión de la historia. Un impulso de libertad ocupó mi pecho. Sentía que podía decidir el rumbo de mi vida. Sin embargo, el vacío de no tener respuesta sobre lo que había ocurrido después de su pacto seguía presente. Salí de la casa y mirando hacia el cielo sentí la brisa suave. Había algo en el aire, como si el mundo esperara. Pasaron minutos, luego horas, y la ansiedad se desvanecía lentamente. Pero, ¿había preguntas aún sin respuesta? ¿Lo que había vivido, lo que había hecho, había tenido sentido al final? El bienestar que experimentaba originaba un conflicto interno entre la añoranza de lo perdido y la esperanza de un futuro. A medida que me alejaba del pueblo, una sombra se proyectó en el horizonte. Podía ser solo un juego de luces, pero me detuve un instante, transformando las dudas en una mínima sonrisa. Tal vez nunca tendría todas las respuestas sobre mi madre o el pacto, pero sí tenía el poder de avanzar. Desvié la mirada una última vez hacia el pueblo, donde había tantas historias. Mi corazón se apretó un poco al pensar en aquellos que seguían allí y en lo que había dejado atrás. Pero, en ese instante, supe que la vida siempre estaría llena de sombras, de ecos de un pasado que podrían volver a susurrar. Pero estaba listo para enfrentar lo que el futuro traería. No todo podría resolverse. Sin embargo, no podía amedrentar lo que llevábamos dentro. Mientras el sol se ocultaba en el ocaso, traté de no pensar en lo que vendría. Había decidido seguir adelante y aceptar mi historia. Y aunque había preguntas sin resolver sobre la naturaleza de la sombra, sabía que mi camino era crear mi propia luz entre las sombras. Con la esperanza como compañera, continué mi viaje, sabiendo que la verdadera batalla sería, quizás, siempre enfrentar lo desconocido. Así que seguí cruzando el umbral, con un nuevo sentido de propósito, sin mirar atrás. En el fondo de mi ser, sentí la conexión con todo lo que había sido, y con lo que aún podría ser. ¿Podría ser que la sombra nunca me dejara por completo? La inquietud permaneció, pero mientras caminaba, tomé el silencio a mi lado como un recordatorio de lo que había superado. La vida sigue, un hecho de sombras y luz.